Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que el Señor Jesucristo esté en sus hogares, tengan paz, tengan esperanza y sobre todas las cosas también reconocemos que la mano de Dios es la que nos sostiene momento a momento de nuestra vida. Y hoy, hermanos, vamos a dividir o a conformar este mensaje en una lectura, en una breve introducción, y el propósito es compartir un mensaje de un pastor que Dios ha usado mucho en este tiempo en su país, en nuestro continente y aún en el mundo entero. Él se llama Claudio Freyson. La iglesia que él pastorea en Argentina, Buenos Aires, es Rey de Reyes, y es un pastor que Dios ha usado de una manera especial. Creo que hay pastores con los que nos identificamos. Desde luego, para nosotros es una bendición tener la cobertura o tener la relación permanente con nuestro hermano Ezequiel Bucio, con la iglesia de Lienay, y desde luego también es una bendición. Creo que el mensaje que hoy podemos compartir, entiendo, puede tener un significado de mayor, quizá, contenido, de mayor alcance en cuanto a nuestra vida, a entender el mensaje, y sobre todo el tema que se está viendo es en relación al pecado. Creo que estábamos viendo en la semana pasada sobre el capítulo 6, y habla acerca del pecado, si continuaremos en el pecado o continuaremos pecando. Una cosa es tener conocimiento del pecado, moverse en ese contexto, y otra es ejercer las conductas del pecado. Ahora, en esta ocasión, vamos a hacer una lectura sobre el capítulo 7, y en él específicamente se ve acerca de lo que es la naturaleza humana. Algunas Biblias que titulan en este capítulo en capítulos y subtítulos. Uno de ellos dice en la introducción, en una Biblia, la Reidi, y esta dice, ¿está el creyente bajo la ley? ¿Es mala la ley? ¿Es la ley causa de la muerte? ¿Cómo puedo resolver el conflicto que hay en mi interior? Y en este sentido, en ese contexto, se da este mensaje. Desde luego, el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los romanos, describía tanto su experiencia en cuanto al llamado, en cuanto a tener ya, como decía él, en muchas de las partes tenía las huellas del Señor Jesucristo, del ministerio, y también evidentemente veía cómo se movía el contexto religioso, tanto en la cultura en el Imperio Romano, en esta zona donde él estaba, Jerusalén, Roma, y en este sentido también se observaba cómo se practicaba, cómo se ejercía la vida cristiana en las iglesias primitivas o en las iglesias que iniciaron después de la venida del Señor Jesucristo. Y en este sentido, pues, el propósito ahora es establecer de una manera muy sencilla que la naturaleza humana así se pueda llevar un conocimiento profundo de la palabra de Dios, tener una relación profunda en el conocimiento, en el ejercicio de la fe. Y lo vemos pues en el apóstol Pablo, que había momentos en los cuales escribía inspirado por el Espíritu Santo las cartas, pero a la vez también movido por las circunstancias, pues era un hombre que también conocía las circunstancias de su propia humanidad, el enojo, quizá el sentir
el ambiente, el medio ambiente, inclemencias del tiempo, circunstancias de conductas de las personas, de sus allegados, de sus discípulos, o los siervos con los que él convivía, esas relaciones que lo hicieron, lo diferenciaron y lo alejaron, por ejemplo, de Mateo, de Pedro, pero especialmente en el caso de Marcos, que él en algún momento no quiso seguir teniendo la relación con Marcos, este joven, pero sí también pudo guiar de una manera muy fuerte a Timoteo, y en este sentido pues esa es la humanidad entre el enojo, la alegría, la decepción, los errores, y en este sentido pues él lo que pretende a través de esta carta, y en especial en el capítulo 7, es describir la naturaleza humana. ¿Cuántas veces estamos empezando un día lleno de alegría, de esperanza, y viene una noticia, una llamada, y esa llamada nos quita todo lo que quizá teníamos dispuesto a realizar en ese día? Y bueno, así es el ser humano. Durante el día se manifiestan varias conductas, así como en nuestra Ciudad de México empiezan los días fríos, empiezan los medios días cálidos, las tardes nuevamente frías. El ser humano tiene esa naturaleza, y solamente Dios puede hacer que tengamos un carácter permanente, no perfecto, pero sí más inclinado a ser permanente, de un solo sentir. Dice la Biblia que no seamos o seamos fríos o seamos calientes, pero no tibios, y en este sentido pues que seamos definidos. Entonces, a pesar de que hay luchas, la palabra del Señor nos dice que en Dios tenemos sustento, esperanza. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 7, les invito a, si usted está abriendo su Biblia, que lo pueda seguir la lectura o escucharla, o en su momento poderla realizar. Dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos el fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaréis, no codiciarás. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerte, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto describe, pues, en esencia que el pecado, eh, cuando no se tiene conciencia de que nuestras conductas nos mueven en ese ámbito, bueno, quizá la ley viene a describir lo que es el pecado. Y entonces, al conocer lo que es el pecado, norma nuestra conducta y entonces sabemos si estamos cometiendo una conducta que es pecado, ¿sí? O que infringe la ley y en consecuencia hay una consecuencia tanto del punto de vista de la ley ordinaria, de la ley humana en cuanto a una infracción o alguna penalidad o alguna señalamiento específico o en lo espiritual saber que estamos yendo en contra, apartándonos de nuestra fe y yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces, el tema no es que la ley sea mala, sino de que nuestra conducta, al tener conocimiento de lo que es la ley, entonces sabemos cómo estamos siendo calificados, cómo nuestra conducta está siendo normada y cómo nos estamos moviendo. En ese sentido, la ley no es mala. Lo que es malo es nuestras conductas que se ubican en una conducta pecaminosa, en una conducta contraria, separada a la palabra de Dios, o en su defecto también, el hecho de conocer la ley nos dice que no debemos, así como en los mandamientos, en Éxodo 20, sabemos exactamente qué es pues lo que el Señor nos decía que debemos de hacer. Y no hacerlo implica entonces estar en oposición. Entonces también en este capítulo, como vamos a ver a través de este mensaje que es nuestro deseo compartirlo para precisar sobre la conducta humana, precisamente que como seres humanos tenemos buenos pensamientos, pero tenemos malas acciones. Hay un texto por ahí que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en este sentido también, sí, que dice que también otro texto, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y de tal manera también nos dice que si andas con sabios, te harás sabio, pero si andas con necios, te harás necios. Es decir, ¿dónde se mueve tu vida? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás ubicado? Y en función de eso es como tu vida tendrá esos frutos. Hoy veíamos en Gálatas 5, 22, 23 acerca de los frutos del Espíritu. Y en este sentido, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
mansedumbre, templanza. Y en este sentido vemos pues de que dónde nos movemos. El propósito de hacer este análisis y compartirlo a través de este mensaje es poder animarte a la fe, no que tengas conocimiento de nuestras debilidades para que te dejes caer, sino por el contrario, el propósito es que conociendo nuestras debilidades tengamos cuidado y tengamos más presencia de conocer y de cuidar nuestra relación de fe, nuestra relación con el Señor Jesucristo, sabiendo, como dice su palabra, dice que Él no nos dejará. Estamos de su mano, que los pensamientos de bien de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Nos movemos en una cobertura amplísima, en una vida de relación, de conducta. No tendríamos límites para, por ejemplo, para conocer las profundidades de la gracia, del perdón, del amor de Dios, de la paz, el gozo, de la fe. Hay tanto que hacer en la palabra de Dios que no nos alcanzaría tiempo para querernos mover en otro tipo de manifestaciones, pero ojo, tenemos una conducta que tiende a lo malo, tenemos un cuerpo que tiende a lo incorrecto, aquello que nuestra mente de momento nos dice esto es satisfactorio y vamos y nos desengañamos y hay consecuencias. En este sentido, pues, yo quiero dejar en esta parte mi participación y con todo respeto y con toda la esperanza de que este mensaje pueda bendecir su vida. Es la idea de compartirlo como un anexo. También le damos muchas gracias a Dios porque estamos bien, estamos con salud, estamos firmes en este tiempo y estamos también conscientes de que hay familia, de que hay amigos, de que hay personas que están batallando con la enfermedad de este virus. En los hospitales hay situaciones muy difíciles para muchas familias de nuestro país, de nuestro continente y del mundo entero. Rogamos porque la mano de Dios venga y pueda meter intervenga a favor de su pueblo, intervenga a favor de sus hijos y también sabemos de que la misericordia de Dios, dice el Salmo 108, es más alta, dice que los cielos. Entonces, Dios, tenemos esperanza de que Dios obre en misericordia y dice este texto y con esto cerramos, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Segunda de Crónicas 7:14. Te animo, hermano, le animo a que sigamos confiando en el Señor. Él es nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Dice el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Vamos a orar y con esto terminamos esta parte para introducir en el mensaje que tenemos deseo que pueda tener tiempo en escucharlo, en meditarlo y si es también el caso, obedecerlo y poderlo llevar a la práctica bajo el conocimiento de que solamente en Dios tenemos fortaleza. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites la vida, porque nos permites este tiempo y porque, Señor, estamos delante de tu presencia. Te suplicamos, Señor, que tu gracia siga bendiciendo nuestros hogares, nuestras familias, pero también clamamos de una manera especial, Señor, por los médicos, por las autoridades médicas en nuestro país, Señor, porque los recursos financieros lleguen, Padre, y puedan, Señor, estar, Señor, siendo utilizados con sabiduría, con inteligencia, Señor, para bendecir, Señor, a tantas personas que tienen necesidad de una atención médica, de un medicamento,
de un instrumento, de un aparato médico, Señor. Bendice, Señor, a nuestro gobierno, bendice, Señor, a nuestro presidente, a cada uno de los gobernadores, a cada una de las autoridades que están ocupadas, secretarios de salud en cada uno de los estados de la República, porque hagan su mejor trabajo, Señor, y sabiendo, Señor, que no es suficiente, Señor, obrar con muchos recursos, con mucha inteligencia. Tu mano es la que hace la diferencia. Cuando tu mano está a favor, Señor, de una causa, Señor, se transforma en fe y esperamos en fe buenos resultados. Clamamos, Señor, por nuestro país, por nuestro continente y por el mundo entero, que tu gracia sea con cada uno de ellos, Señor. Bendice a los médicos, bendice a las enfermeras, a las personas que están en los hospitales, Padre, haciendo su mejor esfuerzo, poniendo en riesgo sus propias vidas para salvar otras vidas, Señor. Así que, Padre, confiamos en que pronto tendremos muy buenas noticias, Padre, en todo. Confiamos, Señor, porque tu mano es firme, tu misericordia, Señor, es firme y confiamos en ella. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén.